Kaixo, Arratsaldeon, bienvenidos un sábado más a esta nueva edición de Eusko Ikaskuntza. Hace 2 semanas, el 30 de enero, tenía lugar en Donostia la inauguración de Nanogune, un centro de investigación en nanociencia y en nanotecnología, que de hecho ya empezó a andar hace 3 años, pero que hoy ya podemos decir que tiene sede física. Un grupo de 25 investigadores está trabajando ya en distintas aplicaciones en el ámbito de la nanociencia. El secretario de Estado de Investigación, Carlos Martínez, que acompañó aquel día de la inauguración, recordamos al Lehendakari Ibarretxe y a otras muchas personalidades, como decimos. Carlos Martínez resumía con estas palabras la importancia de esto que se llama nanociencia. La nanociencia, ese pequeño cambio, nos interesa porque se ha descubierto que a las escalas más reducidas las propiedades de los materiales cambian, lo que permite modificarlos, regenerarlos, reutilizarlos, descubrir nuevas capacidades que antes estaban ocultas. Estos cambios tienen ventajosas aplicaciones, y lo hemos visto en el vídeo que acabamos de visualizar, en muchos campos que van desde la informática, como la creación constante de chips cada vez más potentes, hasta la moda, con trajes que, por ejemplo, se acoplan a las necesidades del individuo, calentándolo en invierno y refrigerándolo en verano. La nanotecnología se dedica al diseño y a la creación de materiales y demás dispositivos a través de la manipulación de la materia a escala nano. Y para entender esto debemos tener en cuenta que un nanómetro es la 1000.000.000ª parte de un metro o la 1.000.000ª parte de un milímetro. Se trata, por tanto, de conseguir aplicaciones reales a escalas absolutamente imperceptibles al ojo humano. Trabajar a nanoescala permite a los científicos crear materiales y sistemas con propiedades únicas, ya que la materia a escala atómica o molecular sufre variaciones en sus propiedades y también en su comportamiento. Son muchos los que afirman que la nanotecnología puede dar lugar a una nueva revolución industrial en todos los sectores en la medida en la que se avancen sus aplicaciones. Euskadi también quiere subirse a ese tren y precisamente por ello el gobierno vasco va a movilizar más de 550 millones de euros en este ámbito hasta el año 2015. Un reto que se engloba en la estrategia NanoBask del Departamento de Industria y que se ha marcado como objetivo la centena de empresas vascas introducidas en el mundo nano en los próximos 6 años. Pues paso a presentarles ya a los dos invitados que me acompañan esta tarde. José María Pitarques, el director general del Centro de Investigación Nanogune, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ya un centro, ya lo vamos a ir desgranando poco a poco, que se enmarca dentro de la estrategia impulsada desde el gobierno vasco para impulsar la innovación en nanotecnología, una estrategia denominada NanoBask, cuyo responsable también se encuentra hoy con nosotros, Igor Campillo. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Esta tarde vamos a hablar de cosas pequeñas, de cosas insignificantes, imposibles de ver desde luego al ojo humano, pero que pueden hacer grandes cosas para la economía, para el tejido industrial, sobre todo aquí en Euskadi. Hablamos de manipular de alguna forma la materia a escala nanométrica. Fíjense, un nanómetro es la 1.000.000ª parte de un milímetro, ¿verdad? La 100.000.000ª parte de 1.000.000.000ª parte, de un metro. O la 1.000ª parte de una micra. Estamos hablando de una especie de dimensión en la que posiblemente solo caben átomos y poco más, ¿verdad? Es la unidad más pequeña constitutiva de la materia y es lo que manejan ya varios investigadores desde hace ya varios días, varios meses, en el centro Nanogune del barrio donostiarra de Ibaeta, que, como ya hemos dicho en la introducción de este programa, se inauguró el pasado 30 de enero. Para los que nos están oyendo, para nuestros oyentes que no son muy duchos en este tema, y su servidor tampoco, vamos a reconocerlo, ¿cómo explicaríamos lo que es Nanogune? Se trata de un centro de investigación. Es un centro de investigación, llamamos centro de investigación cooperativa, en el sentido de que se enmarca dentro de una red de centros de investigación llamados cooperativos, impulsados por el Departamento de Industria del Gobierno vasco, con el objeto de integrar actividades de investigación y de desarrollo en determinadas áreas estratégicas. Entonces, una de las áreas estratégicas planteadas desde el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno vasco es la nanociencia y la nanotecnología. Entonces, en este sentido, se optó por impulsar la creación de un nuevo centro, que es lo que llamamos
Nanogune, y que, bueno, sobre el cual hemos estado trabajando durante los últimos 2 años y que ha sido finalmente inaugurado, pues como bien has dicho, el viernes de la semana pasada. Con un objetivo, en principio, se ha hablado de convertirse en una especie de referencia mundial. No sé si esto ahora mismo puede sonar demasiado arriesgado, ¿no? Dado que no sé en qué posición se encuentra ahora mismo Euskadi, sobre todo en el asunto de la nanotecnología. El propio Lehendakari, en la inauguración, en el acto de inauguración del pasado 30 de enero, se refería precisamente a eso, a convertirse en una referencia internacional con centros como Nanogune. No sé cómo lo veis. Sí, efectivamente, el objetivo es uno de los objetivos de la puesta en marcha de Nanogune es efectivamente que poner en marcha un centro que sea una referencia internacional en el que se haga investigación de excelencia. Luego podemos hablar de más detalles de cuál es la misión del centro, pero lo que creo que debemos decir es que en el País Vasco ya hay ciertos grupos de investigación, algunos de ellos trabajando en temas de nanociencia y nanotecnología, que ya tienen reconocimiento a nivel internacional. El objetivo que uno se plantea con Nanogune es abrir nuevos espacios de investigación no existentes en estos momentos en el País Vasco, nuevos espacios en los que se facilite el que el País Vasco pueda ser colocado en el mapa mundi, podríamos decir, ¿no? a nivel internacional, en el ámbito de la nanociencia y la nanotecnología. Entonces, efectivamente, creemos que esto es un objetivo que podamos cumplir, yo diría que a corto o medio plazo. Igor, os habéis planteado, si no me equivoco, 2 objetivos algo más concretos, desglosándolos. Por un lado, en la parte más investigadora, habláis de excelencia investigadora a la hora de construir y desarrollar este centro Nanogune, y por otro lado, impulsar la competitividad, como decíamos al principio, del tejido empresarial vasco. Efectivamente, sí, los 2 grandes retos que tiene Nanogune precisamente son ser capaces de desarrollar una investigación de excelencia. Eso, cuando hablamos de excelencia, en el caso por lo menos científico, tiene unos indicadores claros que marcan lo que esa excelencia significa. Por una parte, eso, bueno, pues en el caso de Nanogune, pues se va a conseguir mediante la atracción de distintos investigadores líderes en sus respectivos campos, de lo cual podríamos luego extendernos un poquito más. Y después, efectivamente, la misión, vamos a decir, encomendada por el propio Departamento de Industria a Nanogune como centro de investigación cooperativa, precisamente es que esa investigación de excelencia, que tiene unos indicadores científicos bien definidos, pues pueda trasladarse al tejido industrial mediante acciones concretas de transferencia de tecnología. Y bueno, lo que se busca en definitiva es que como resultado de esta actividad investigadora, pues se pueda llegar a lo que desde el propio gobierno vasco se tiene marcado como objetivo para estos ámbitos estratégicos que destacaba antes Chema, que es lo que se llama la diversificación sectorial. Es decir, que gracias a la investigación y al conocimiento que se esté generando en este tipo de centros, en particular en Nanogune, pues podamos tener en el futuro una industria vasca más competitiva gracias a la apertura de nuevos sectores de actividad económica, sectores que se suele decir que son intensivos en conocimiento porque se han generado precisamente por la actividad de investigación de grupos de excelencia. Y en ese sentido, ¿las empresas pensáis que están preparadas para, de alguna forma, recibir los resultados del Centro Nanogune en las distintas líneas de investigación que vayáis a abrir? Una cosa es investigar y otra cosa es después aplicarlo, como bien decíais, al día a día de cada empresa, ¿no? Y bueno, eso es precisamente parte de nuestra labor, en particular de Nanogune, desde el punto de vista de la investigación, que es lo que se va a hacer a Nanogune, y también desde Nanovask, ¿no? El que se creen modelos de colaboración en los que se integren
tanto los agentes de investigación, en este caso NanoUne, y las empresas. Entonces están no preparadas. Eso bueno, es en el marco de un modelo de colaboración uno tiene que crear las condiciones para que efectivamente pueda haber esa integración que uno está buscando, ¿no? Sí, efectivamente. Además, cuando hablamos de las empresas, pues hay muchas empresas en el País Vasco. Algunas van a estar más cerca de poder, vamos a decir, ser receptoras de los resultados de investigación que se puedan realizar en NanoGune o en otros grupos que, como decía antes Chema, ya llevan trabajando en nanociencia y nanotecnología desde hace unos años. Y habrá otras empresas pues que tendrán que, bueno, pues quizá hacer un esfuerzo mayor, quizá tengan que, bueno, tratar de buscar introducirse en lo que es la dinámica de una actividad investigadora. Y entonces, precisamente, el CIC NanoGune lo que crea es ese marco de colaboración, posibilita ese marco de colaboración en el que es muy importante que en algún momento pues entren también las empresas a través de sus unidades de investigación y desarrollo, o bueno, de otra manera directamente con los investigadores, ¿no? De que puedan estar en alguno o en otros grupos. Entonces está claro que uno de los grandes objetivos, por una parte de la estrategia en un marco general y en particular por parte de NanoGune, es que las empresas del País Vasco o determinadas empresas del País Vasco entren en la dinámica de lo que puede ser este ámbito de investigación cooperativa. Bueno, permíteme una cosa nada más, no debemos olvidar tampoco la posibilidad de creación de nuevas empresas, es decir que el objetivo de todo esto es el fortalecimiento del tejido industrial existente, la reconversión de parte de él, no necesariamente todo obviamente, y también la creación de nuevos espacios, nuevas empresas, que también es una ¿Nuevas empresas en sectores determinados o...? Bueno, no en sectores determinados, porque también podemos hablar de esto. La nanotecnología es horizontal. La nanotecnología uno espera que tenga impacto en todos los sectores, ¿no? Uno suele decir que no hay sector que no se vaya a ver beneficiado por la nanotecnología, de modo que uno puede pensar, puede esperar la creación de nuevas empresas en diversos sectores, incluso en sectores que ahora igual en áreas que aún no en este momento a lo mejor ni se le ocurre. Efectivamente, además enlazando con lo que veníamos diciendo antes, cuando hablamos precisamente de diversificación sectorial, nos estamos refiriendo precisamente a eso, ¿no? Es decir, efectivamente la nanotecnología tiene un marcado carácter horizontal con un alto impacto en cualquier sector que podamos imaginar, sectores consolidados que ya están consolidados en el País Vasco. Y luego la idea precisamente es que como resultado de la actividad de centros como NanoGune se puedan generar nuevos sectores por precisamente la creación de nuevas empresas que puedan abrir nuevos mercados y que traigan nuevas oportunidades y que precisamente contribuyan a que en lo que es el tejido industrial del País Vasco se diversifique mucho más, es decir, que no descanse en los sectores tan tradicionales como los que en este momento pues podemos tener. Luego hablaremos, de más aplicaciones ya un poquito más concretas de la nanotecnología en distintos sectores como la moda, por ejemplo, o el deporte, pero vamos a retrotraernos un poco a hace 3 años atrás, cuando se fundó el Centro NanoGune, porque se fundó como una asociación sin ánimo de lucro allá por el año 2005. ¿Y cómo se ha ido gestando ese proceso hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, que es un centro en Ibaeta, como estamos hablando y estamos dedicando estos 45-50 minutos de tertulia al Centro NanoGune? ¿Cómo se ha ido desarrollando ese proyecto desde el comienzo, desde el impulso o la creación de un comité asesor para después atraer a todos los investigadores, que si no recuerdo mal van a ser una centena los que está previsto que vengan al Centro NanoGune? Sí, permíteme que te corrija, habías dicho bien que se fundó hace 3 años, en febrero del 2006. Febrero del 2006. Estamos en el 2009. Entonces, sí, efectivamente, entonces se fundó la asociación, por aquellos entonces ya estábamos trabajando sobre, dándole forma al diseño de lo que sería este centro. Fue entonces en febrero del 2006 cuando se fundó la asociación, cuando yo también a su vez fui nombrado director. Sin embargo, yo no me incorporo hasta septiembre del 2006, o sea que son 2 años y unos pocos meses.
de verdadera actividad de puesta en marcha del centro. Entonces, ¿cuáles son los pasos que hemos dado desde lo que llamaríamos día cero, que era aquel septiembre del 2006, hasta ahora? Pues bueno, pues nos pusimos a trabajar en tres líneas, fundamentalmente en tres líneas de actuación. Una es, como bien has dicho, la puesta en marcha de un comité asesor internacional. Si uno tiene las expectativas, el objetivo de llevar a cabo investigación de excelencia, uno necesariamente debe contar, entendíamos nosotros, con un comité externo, asesor internacional, compuesto por personas de relevancia en diferentes ámbitos de la nanociencia y la nanotecnología, diferentes. Efectivamente, la nanotecnología es interdisciplinar, por lo tanto deberíamos encontrar personas bien definidas en varias áreas diferentes. Así lo hicimos. Entre ellos contamos con 2 premios Nobel, uno en física, otro en química. Entonces, esa fue la primera línea de actuación. La segunda fue la puesta en marcha de un equipo de investigación. Que también estuviera a la altura de los objetivos que queríamos cumplir, tanto en el sentido de la excelencia como en el sentido del hecho de que esto es un centro sí de investigación, sí de desarrollo, de generación de conocimiento, pero pensando en que nuestra misión sería, como bien ha dicho Igor, el incrementar, o al menos el sentar las bases para facilitar el incremento de la competitividad empresarial y el desarrollo económico en el País Vasco. Entonces, deberíamos encontrar investigadores de excelencia, pero con un perfil determinado. Entonces, pusimos en marcha un proceso de selección en el que incorporaríamos a 5 líderes de grupo. El primero de ellos, que se dedica al nanomagnetismo, además por su trayectoria y por su experiencia, no solamente en la academia, solemos decir, ¿no?, en centros de investigación y universidades, sino también en la industria, en el sector privado. Había trabajado en IBM y en Hitachi. Entonces, esta persona, además de ser líder de grupo, también le llamamos director de investigación, quien junto conmigo coordinaría y diseñaría la estrategia a seguir con los grupos de investigación, y luego pues los otros 4 que los fuimos convocando en convocatorias sucesivas, llegando a 5 líderes de grupo, como he dicho antes. O sea, eso es la línea de actuación número 2. Y la número 3 es fue la puesta en marcha de una infraestructura singular, que de vanguardia, estado del arte, solemos llamar, que estuviera también a la altura de las circunstancias, que permitiera incorporar a esos equipamientos de vanguardia que necesitan los investigadores de excelencia, que esperamos puedan competir a nivel internacional. Entonces, pues sí, en ese sentido también, para poner en marcha esta infraestructura de vanguardia, pues también pusimos en marcha un equipo de trabajo complejo desde el punto de vista del diseño, ¿no?, de arquitectura, ingeniería, etcétera. Y fundamentalmente esos fueron los 3 aspectos clave en la puesta en marcha. Hablamos del edificio situado en el barrio de Ibaeta, junto a las universidades, junto a las facultades. ¿Cuál ha sido ese proceso de diseño y de construcción del edificio? Porque una de las cosas que la verdad es que sorprenden es que incluso se han cuidado detalles como, por ejemplo, que las vibraciones que producen las máquinas o los pasos de las personas al caminar por los pasillos no influyan de alguna forma en los proyectos de investigación que se están desarrollando en ese centro, ¿no? Claro, estamos hablando de nanoescalas, y cualquier mínima vibración puede llevar al traste cualquier proyecto que se esté desarrollando ahí. ¿Cómo se ha realizado ese proceso de diseño? Hay que decirlo, sobre todo realizado por el arquitecto Javier San José, ¿verdad? Bueno, esto fue un equipo de trabajo. El arquitecto quien ganó el proyecto para el diseño del edificio fue una UTE en la que participaba el arquitecto Javier San José,
donostiarra y afincado en Barcelona, y en la que también participaba la ingeniería IDOM. Y además de este equipo, que son los que ganaron el concurso a nivel local, hemos contado con la participación de un equipo de arquitectos americanos de Nueva Inglaterra, que tenían experiencia en la puesta en marcha y la construcción el diseño de este tipo de edificios. Estaban en aquellos momentos construyendo un edificio que tenía temas también próximos a la nanotecnología en Harvard, lo estaban haciendo con Moneo. También estaban participando en un proyecto en Dublín, también un centro de nanotecnología muy parecido al nuestro, y tenían experiencia en otros proyectos, ya que sabían de lo que hablaban cuando decíamos que aquí se iban a hacer unos experimentos átomo a átomo al nanómetro, y por lo tanto el que alguien estuviera andando por el pasillo podría tener un impacto en él. O sea, que sabían de lo que hablábamos y aportaban las soluciones que necesitábamos, ¿no? También incorporamos al proyecto diversas consultorías y firmas, alguien que se llevó el tema de vibraciones y de acústica, que vinieron de California, que precisamente estuvo en la inauguración, estuvo haciendo las últimas medidas de la fase de ver si todo estaba sobre lo previsto, y parece que todavía estamos esperando el informe, pero parece que todo fue incluso mejor de lo esperado. Tuvimos también a alguien para tema de interferencia electromagnética, también muy importante en estos temas. Estamos mirando, casi estamos contando los electrones, de modo que el que hay interferencias electromagnéticas es importante, incluso el ascensor es importante saber dónde está situado. Eso fue discusión casi yo diría, esto ya sabe Igor también bien, y yo diría de días, ¿no? y de sucesivas talleres de trabajo, el dónde se iba a ubicar el ascensor. Y también finalmente hubo también alguien alguien que nos hizo el diseño de la sala blanca, que era también un elemento muy importante. Sí, además, al hilo de lo que estabas comentando, ¿no? No solo del ascensor, sino que recuerdo también cuando se estaba en fase de diseño, dónde se iba a ubicar el muelle de carga también era muy importante, porque claro, en el muelle de carga tenemos acceso de camiones, que son unas estructuras metálicas, vamos a decir, como todos sabemos, masivas, y que pueden provocar también algún tipo de interferencia electromagnética debido a cómo pueden incluso alterar el campo magnético terrestre localmente en esa zona. O sea, todo ese tipo de cosas se ha ido teniendo en cuenta, ¿no? Para hacer el diseño que luego permita tener las salas experimentales con las mejores condiciones posibles. Y eso es algo que es muy importante. Y simplemente un apunte muy breve para entender el tema. Bueno, lo que quiero decir es que el tema de las vibraciones es muy importante, y aquí nos puede servir como ejemplo. Si nosotros estamos intentando escribir una hoja y la mesa vibra o alguien nos mueve, pues vemos que se nos emborrona la hoja, ¿no? Pues tenemos que pensar que cuando estamos haciendo cosas de la nanoscala hay muchos procesos que tienen que ver con el grabado de una superficie, con rasgos que son de unos poquitos átomos, con la visualización de superficies a escala atómica. Entonces, cualquier pequeña vibración, y cuando digo pequeña es muy pequeña, lo que has dicho antes de lo que era un nanómetro, se va a transmitir y va a emborronar esa imagen o va a emborronar ese grabado que estamos haciendo. Por eso es tan importante el tema de las vibraciones, ¿no? Sin más, era para que quedara un poquito claro por qué el tema de vibraciones. No es un capricho, es algo... No es un centro al uso que haya que diseñar, pum, se planta ahí, se levanta y ya está, ¿no? Hay que tener en cuenta ese tipo de circunstancias, e imagino que cada cierto tiempo se evaluará también el estado de la infraestructura en sí, claro, porque me imagino que a lo largo del tiempo sufrirá deterioro natural. Sí, efectivamente, hay que medir. Esto se midió antes de empezar la construcción para conocer cuáles eran las condiciones del entorno. Se midió cuando se paraba el autobús, cuando arrancaba, todas las condiciones. Cuando subía la marea, cuando bajaba, pues efectivamente fue así, que el que hizo las vibraciones esperó a que subiera o bajara la marea para ver si esto iba a interferir, iba a implicar un diferente resultado, ¿no? Entonces, uno primero mide las condiciones de la zona en la que se iba a ubicar el centro. Estas medidas influyeron en la toma de decisiones de
cómo se iba a implantar el edificio en esa parcela, y hasta qué forma iba a tener el edificio, qué parte del edificio se iba a dedicar a qué tipo de laboratorios. Luego, a lo largo de la construcción, bueno, antes también de iniciar la construcción, uno tiene que llevar a cabo cálculos de estructura dinámicos, que también nos lo hicieron los americanos, que dicten cuáles son la geometría, el grosor de la losa de cimentación, por ejemplo, que tiene 1,5 metros. Es decir, eso es fácil de entender. En la ingeniería tradicional uno tiene que hacer cálculos de estructura para dictar cuál es el grosor de las columnas para que sostengan el edificio, ¿no? Pues entonces aquí, además de eso, hace cálculos de estructura dinámicos en los que se debe concluir cuáles son también el grosor de la losa de cimentación, el grosor de las columnas, la distribución de los pilotes, etcétera. Y luego, durante la construcción también se deben hacer medidas cuando se ha terminado la construcción, que es lo que nos hicieron la semana pasada, y obviamente en el futuro se tendrán que hacer medidas de forma periódica. Periódica no significa todas las semanas ni todos los meses, evidentemente, pero periódica, para ver si las condiciones esperadas se siguen cumpliendo. Sí, y además hay que tener en cuenta que el edificio luego pues se va llenando de aparatos, se va llenando de instrumentos, se va llenando de equipos auxiliares para que esos aparatos puedan operar, y todos esos sistemas pues también pueden inducir vibraciones, inducen campos electromagnéticos que afectan al ambiente, y por supuesto todo eso habrá que tenerlo en cuenta en el futuro también. Y además también es importante, en lo que comentaba antes Chema, cuando se han hecho esos cálculos de estructura dinámica, se ha tenido en cuenta también el propio funcionamiento del edificio, porque el edificio tiene una serie de instalaciones mecánicas a nivel, pues por ejemplo, para la ventilación, también va a tener tiene todo pues una configuración pues de cableados y demás, que todo eso influye, por supuesto, y entonces todo eso se ha ido teniendo en cuenta también ya desde el comienzo. Uh-huh. Antes hablábamos un poquito de las líneas de investigación y de los 25 investigadores que hay aquí trabajando. Bueno, sí, ahora estamos del orden de 25. Sí. Del orden de 25. ¿Fue difícil convencerles para unirse al proyecto? Bueno, vamos a ver, aquí la clave ha sido el poder atraer a 5 investigadores que fueran los líderes de sus correspondientes grupos. Eso es un proceso muy laborioso, efectivamente. Nosotros hicimos una llamada internacional, publicamos esto en Science, en Nature y en otros medios, distribuciones, headhunting, nominaciones, etcétera. Entonces hicimos un primer proceso una primera selección por cada una de las plazas que estábamos ofertando. Hacíamos un primer barrido y con los candidatos seleccionados los enviábamos a los miembros del Comité Asesor Internacional, y a su vez algunos de ellos les invitábamos para que nos visitaran en San Sebastián. Entonces por cada candidato a quien invitábamos nos pasábamos un día entero con ellos. Les contábamos el proyecto Nanogune, pero claro, Nanogune es algo que, bueno, todavía no existía, ¿no? Entonces había que explicarlo. El proyecto Nanogune, luego nos daban un seminario, para eso teníamos la colaboración del Donostia International Physics Center, bueno, por varias razones, ¿no? Por una parte, por el DIPC, o sea, Donostia International Physics Center fue uno de los impulsores del centro en sí, pero bueno, fue, yo diría, el impulsor del centro en sí, junto con el departamento de industria. Y bueno, entonces estos daban un seminario en el DIPC, después teníamos una entrevista a la que yo invitaba a algún catedrático de la universidad, a algún visitante que resultaba que tenía yo por aquí, también en alguna ocasión invitamos a alguien de centros tecnológicos, y luego a la tarde ya nos centrábamos en su plan de trabajo, en su plan de investigación del candidato. Plan de investigación, cuáles serían las necesidades que tendría para poder venir aquí, etcétera. Entonces, efectivamente, era un día entero dedicado por cada candidato, y luego a esto hay que añadir el hecho de que de los 5 líderes de grupo con que contamos,
4 de ellos son investigadores Ikerbasque, es decir, que en su momento aplicaron a la convocatoria Ikerbasque de modo que pudieran estar financiados por Ikerbasque. Entonces, efectivamente, esto también ha sido una coincidencia, porque el programa Ikerbasque se puso en marcha casi a la vez que Nanogune, un poco más tarde. Esta es la razón por la que el primero no fue Ikerbasque, un poco más tarde. Pero ha sido una coincidencia que también ha sido un elemento importante en nuestro sistema de atracción, de selección de investigadores. Ha sido totalmente independiente, pero el hecho de que hayan podido acudir a la convocatoria Ikerbasque también ha ayudado de forma importante. Estáis trabajando también en la creación, si no me equivoco, de una red Nanogune, en este caso virtual, para mantener de alguna forma el intercambio, ¿no?, de conocimiento, pues entre los diferentes centros, las instituciones, todos los agentes implicados. Y dado que el edificio se enclava en el área universitaria, en un área cuyo titular, si no me equivoco, es la propia Universidad del País Vasco, ¿verdad?, que ha sido uno de los impulsores también, junto con la Diputación de Guipúzcoa, el Departamento de Interior de Industria del Gobierno Vasco y otros financiadores como el Ministerio de Ciencia. Decía que está enclavado en un lugar, digamos, estratégico, porque en su día, probablemente, no sé si es cierto o no, se estudió la posibilidad de enclavar el centro en el Parque Tecnológico de Miramón. Sí, efectivamente. Esto, afortunadamente, todo el mundo nos quería. O sea, que cuando pusimos en marcha este proyecto, la universidad tenía un especial interés en que ubicáramos el centro en el campus de Ibaeta, y el Parque Tecnológico tenía un extraordinario interés en que nos ubicáramos en el Parque de Miramón. El Departamento de Industria también, lógicamente. El Departamento de Industria, pues pensando en un centro que tenía que tener un impacto en el tejido industrial del País Vasco, y bueno, por la orientación que se dedica al centro, pues apostaba porque esto se ubicara en Miramón. La verdad es que hemos estado 2 años en Miramón, hasta que hemos podido entrar definitivamente al nuevo edificio. La verdad es que hemos estado encantados en Miramón, y si hubiéramos ido a Miramón habría podría haber funcionado todo tan bien como esperemos que funcione en Ibaeta. Dicho esto, yo personalmente aposté con todas mis fuerzas por aprovechar, no por un no a Miramón, porque como he dicho, habríamos estado ahí bien, tan bien como estamos en donde estamos, pero aposté por aprovechar la oportunidad que tuvimos de ubicarnos en el campus de la universidad y de sumar un centro más a un entorno que parece que está creciendo de una forma especialmente atractiva, en el sentido de que hay diversos grupos trabajando en nanociencia y en el campus de Ibaeta, también en el Miramón. También en Miramón hay grupos, hay centros tecnológicos, está también Biomagune. Pero en Ibaeta se está desarrollando un cierto polo con la Facultad de Química, con el edificio Corta, con el DIPC que ya he mencionado antes, con el centro de Física de Materiales, que es un centro mixto CSIC Universidad. También está ahí la Universidad de Navarra, donde está CEIT, que tiene también una parte importante que se dedica a temas nano. Eso por una parte, y también el hecho de poder ubicarnos en entorno universitario, a mí me parecía que era especialmente atractivo en un centro como el nuestro, en el que también van a circular muchos estudiantes de doctorado, que es bueno que se encuentren en ese ámbito. Y todo esto, mi forma de verlo siempre fue y sigue siendo el hecho de que un centro como este, que no se va a quedar en la investigación fundamental, que también la hará, todo es investigación, también investigación fundamental y aplicada, o como lo queramos llamar, pero que no se va a limitar a hacer investigación sin pensar en el impacto que esto pueda tener en nuestro entorno. Entonces, el hecho de que un centro como este, que esperamos que pueda contactar con las empresas
y con nuestro tejido industrial en el campus universitario sirve además de puente entre la actividad universitaria y la actividad empresarial, entre los mundos académico y empresarial, podríamos decir. Entonces yo creo que eso, haciéndolo bien, pues podría ser un gran plus para nuestro campus, para nuestra universidad y para todo el país. Ahí quería llegar un poquito a esa colaboración que vais a tener de cara al futuro con las universidades, porque la ciencia parece que cada vez interesa menos a los jóvenes. Y bueno, eso se nota también, por ejemplo, en el número de matriculaciones en carreras científicas. Entonces, quizás es una buena oportunidad, ¿no?, para centros como Nanogune que acerquen la ciencia a los escépticos, a los chavales jóvenes que quizá no ven la aplicación real de todo eso que se mueve en los laboratorios. Y no sé cómo lo veis, Igor. Pues has tocado un tema realmente importante, no solo para Nanogune, sino que es un tema ya importante en sí mismo. Efectivamente existe una creciente preocupación porque llevamos unos cuantos años en los que, vamos a decir, las vocaciones hacia las carreras de ciencias se está disminuyendo. No solo hacia las carreras de ciencias, sino dentro de las propias carreras de ciencia, las vocaciones hacia lo que es la carrera investigadora también está en descenso, y por lo tanto, pues como decía, existe una gran preocupación por parte de diversas instituciones. Este es un tema que está en el aire en lo que es el mundo académico, el mundo de la investigación y también en el mundo de los centros tecnológicos. Efectivamente, para Nanogune es muy importante lo que es llegar a la sociedad. Es muy importante tratar de hacer que esa, brecha sociedad-ciencia o ciudadanos científicos se pueda ir, se pueda ir paliando, se pueda ir estrechando. Es decir, que cada vez tengamos a una sociedad en principio mucho más concienciada hacia los temas científicos, no solo hacia los temas científicos, sino también hacia la valoración de la carrera del investigador, porque no solo son los resultados de la ciencia y las propias aplicaciones lo que hay que trabajar, sino también esa valoración de lo que es una carrera de investigación y de lo que eso está aportando a la sociedad. Por lo tanto, desde Nanogune, una de las áreas de actuación que desde el principio del propio diseño del centro se ha tenido en cuenta y que están recogidas en el plan estratégico de Nanogune para los primeros años está precisamente el tratar de llegar a la sociedad. Tratar de llegar a la sociedad, estableciendo un conjunto de acciones que nos permitan acercarnos a los ciudadanos y que los ciudadanos también se puedan acercar a nosotros, porque esto es una calle de doble vía. No solo es que los científicos tienen que ir hacia la sociedad, sino que también la sociedad tiene que ir hacia los científicos. O sea, hay que establecer mecanismos que realmente nos vayan acercando a unos y a otros para para que se produzca esa interacción y se produzca esa valoración. Porque a veces hay una percepción de que los investigadores o los científicos son gente rara que está ahí metida en los laboratorios y que se encuentra aislada, que no se relaciona con la sociedad, y quizá precisamente es una de las causas por las que no se ven del todo las aplicaciones de la investigación en la vida real, y eso hace que que quizá muchos jóvenes rehuyan un poco de eso, ¿no? Sí, bueno, eso es una asignatura pendiente que tenemos los propios científicos, ¿no? Esto obviamente es un tópico, ¿no? Pero bueno, obviamente sí, en gran medida es un tópico lo que decías, ¿no? Pero desde el lado de los científicos debemos establecer mecanismos para conectar con la sociedad. Y como bien decía Igor, uno de los retos de Nanogune es ese, ¿no? Sí, efectivamente. Además, es una figura muy tópica la del investigador, como el chiflado, el desadaptado o el excéntrico, ¿no? Y eso pues realmente es un tópico muy poco fundado, porque al fin y al cabo los científicos, los investigadores, pues son personas normales y corrientes que simplemente han optado para que su carrera profesional esté dedicada a un ámbito concreto, que es el de la investigación científica, ¿no? Entonces, pues eso es algo que tiene que permear, ¿no? Tenemos una serie de clichés que yo no sé si han sido establecidos pues muchas veces por el cine, los medios de comunicación y la propia literatura que ha presentado a los científicos con esa imagen, pero yo creo que en un centro como el nuestro, un centro, vamos a decir, que tiene un compromiso serio con la ciencia,
pues tiene que contribuir a cambiar esa imagen, ¿no? Yo creo que, bueno, pues acciones en esa dirección se irán realizando en los próximos años. Hablamos de creación de empleo también. Hablábamos de crear empresas, nuevas empresas, en cualquier sector, en relación a la convergencia de disciplinas, de sectores, ya que la nanotecnología no es un sector en sí, sino que debe ser aplicable a cualquiera. Hablando de aplicaciones que hoy en día pueden resultar quizá curiosas, aplicaciones de la nanotecnología de aquí a unos años, en el sector de la moda, en el sector de la informática. Hablamos de microchips, pero ya tenemos que hablar prácticamente de, no sé si se llaman nanochips o no. Bien, aplicaciones, aquí debemos diferenciar. Hay aplicaciones ya en el mercado que tienen su valor añadido posibilitado por la nanotecnología. En electrónica, el último chip de transistor de Intel está ya en 45 nanómetros, o sea que se ha miniaturizado ya hasta la escala nano. En otros sectores, pues también, ¿no? Tenemos, se habla de textiles repelentes al agua, de catalizadores para combustible, deporte, raquetas de tenis, pelotas de golf, etcétera. Quizá Igor me pueda aumentar después el repertorio, pero bueno, hay aplicaciones ya que uno puede encontrar en el día a día. También hay que ser cautos en esto y debemos decir que esta no es aún la promesa de la nanotecnología. La promesa de la nanotecnología va más allá. Se espera que efectivamente se dé un salto cualitativo. Un salto cualitativo en electrónica también. Quizá la electrónica molecular, eso todavía no está. La nanotecnología a nivel de generación de conocimiento y a nivel de desarrollo tecnológico no está tampoco resuelta. Bueno, de generación de conocimiento no lo estará nunca, ¿no? Porque el conocimiento nunca termina de resolverse, ¿no? Pero lo que podemos decir ahora es que somos capaces de observar la materia a la nanoescala, somos capaces de manipularla, cosa que no se podía, pues hace, no sé cuánto decir, pero hace unas décadas, ¿no? Pero todavía no se puede conseguir eso que decía Hein Roller, que es premio Nobel en física, miembro de nuestro comité, en una entrevista que le hizo el mismo Igor en la revista Thick Network. Decía que un gran salto cualitativo, un reto, sería el construir crecer una nanoestructura dada en un lugar determinado con una función determinada. Entonces, cuando se avance en ese sentido, nos encontraremos con nuevas aplicaciones, muchas de ellas inimaginables, que ni siquiera sabemos cuándo van a llegar ni en qué sectores. Entonces, por una parte, pisemos tierra, digamos que sí, que ya hay productos basados en lo nano, en medicina también, ya hay productos basados en lo nano. Ahora, medicina, pues bueno, tema de liberación de fármacos, más selectivos, con menores efectos secundarios, herramientas de diagnóstico. Ahora, en la medicina también hablamos de fármacos que vayan por el riego sanguíneo, ¿no? Pues bueno, eso ya va un poco más todavía se aleja un poco más de la realidad. Entonces, que hay ya cosas y que el futuro es prometedor, lo será en la medida en la que seamos capaces de generar conocimiento y de hacer desarrollo tecnológico posibilitado por esa generación de conocimiento. En Nanogune estamos sobre todo en la parte de generación de conocimiento y un poquito, en alguna medida, en algún momento quizá, en desarrollo tecnológico. Quizá igual me puedas mejorar, hablar tema de aplicaciones y tal, cosas que se me hayan escapado por ahí. Sí, la verdad es que, vamos, todo lo que has dicho estoy totalmente de acuerdo con ello. Sobre todo, quiero volver a incidir en eso que comentabas, de que el potencial de la nanociencia y la nanotecnología está todavía por llegar, y que va a ser algo bastante distinto a lo que nos estamos imaginando hoy en día. Pero bueno, por ir al tema de los productos, existe una gran cantidad de productos actualmente que se comercializan, productos de consumo estoy hablando,
y que bueno, pues incorporan nanotecnología. Cuando decimos que incorporan nanotecnología significa pues que algún componente está nanoestructurado o que tiene pues algún tipo de nanopartícula, nanomaterial o nanoestructura que le confiere pues una propiedad determinada y que le da un valor añadido sobre el producto normal, porque a día de hoy los productos nano en realidad son productos normales, no estamos hablando en general de productos diferentes, es decir, con esto quiere decir que pues tenemos eso, las raquetas, las pelotas de golf, seguimos teniendo raquetas y pelotas de golf, los coches siguen siendo coches, lo que pasa es que bueno, pues esa pelota puede estar hecha pues con un composite que que incorpora algún tipo de nanocarga, por ejemplo, o que incorpora algún tipo de nanofibra, o por ejemplo pues el coche o una moto de agua, por poner un caso concreto que comercializa Yamaha, pues tiene unos materiales compuestos, unos que se llaman unos nanocomposites, pues que le dan una ligereza y una resistencia determinada, ¿no? Entonces, sin más, con esto quiero decir que existe una amplia gama de productos en el mercado. Hay un sitio web que yo animo a la gente que visite que se llama Project on Emerging Nanotechnologies, en el que tienen hecho un inventario de productos que se comercializan y que incorporan nanotecnología, y tenemos productos pues desde el iPhone, que está tan de moda, pues hasta, por decir algo, cuerdas de guitarra. Pero yo insistiría otra vez en lo que decía Chema antes, el potencial de la nanotecnología está mucho más allá de los productos que hoy conocemos y tal y como los conocemos. Déjame añadir una cosa nada más, un tema importante también en nano. Un aspecto importante de lo nano es la idea del autoensamblado, de la autoorganización. Esto es una propiedad básica de la materia. Todo está hecho de átomos y moléculas y todo se ha hecho de una forma autoorganizada, en el sentido de que pues, con una combinación de átomos, moléculas, interacciones, etcétera, se autoorganizan ciertos sistemas, ¿no? Pues los sistemas vivos están autoorganizados, ¿no? Las proteínas son la consecuencia de la autoorganización. Nosotros mismos, y todo, claro, nosotros estamos hechos de proteínas, las proteínas son los ladrillos de los organismos vivos, ¿no? Entonces, estamos autoorganizados, todos estamos hechos de átomos y moléculas desde la nanoescala, con mecanismos de autoorganización. Entonces la idea es que si somos capaces de entender cómo ocurren estos procesos, que ya han ocurrido de forma natural y ocurren de forma natural en la naturaleza, si somos capaces de aprender sobre estos procesos, sobre la autoorganización, y esto es generación de conocimiento, podremos poner en marcha la autoorganización de sistemas que no se han generado de forma espontánea en la naturaleza. Y en este sentido, en el que todavía estamos, yo diría que muy verdes, esto es prometedor en el sentido de que inimaginables aplicaciones pueden derivar de generación de conocimiento en ese sentido. Inimaginables aplicaciones en un tiempo inimaginable, en el sentido de que, no sé, lo mismo puede ser mucho que poco, no sabemos. Estamos verdes. ¿Qué países no están tan verdes? ¿Qué países están ahora mismo maduros y lideran la investigación nanocientífica en este momento? ¿En qué tenemos que fijarnos y, bueno, no imitar, probablemente tampoco se trata de imitar, pero sí en quién tenemos que fijarnos para conseguir ese objetivo de convertirnos en un referente a largo plazo? Bueno, pues en este caso, como en muchos otros casos, sin duda alguna, el país que lidera la investigación en nanociencia y nanotecnología, y no solo la investigación, sino también, vamos a decir, lo que es el desarrollo económico posibilitado por la nanotecnología en cuanto a creación de nuevas empresas, en cuanto a dar lugar a nuevos productos, pues efectivamente son los Estados Unidos los que yo creo que llevan, vamos a decir, varios cuerpos de ventaja, por lo menos a nosotros. Luego hay otros países, obviamente, que también están muy bien situados, que están liderando tanto la investigación como propiamente el desarrollo tecnológico, que son, por ejemplo, aquí en Europa, pues claramente el líder es Alemania, seguido muy de cerca de Reino Unido, Francia, pero bueno, básicamente Alemania es el que tiene una posición mejor cogida. También está, por supuesto, Japón.
Hay países en Asia que están tirando muy fuerte del carro, como es el caso de Corea. Luego está también Australia, que lleva muchos años, tampoco es que todos lleven muchos años, pero lleva ya varios años en los que están haciendo cosas muy interesantes y que están comercializando varios productos o una cantidad considerable de productos que vienen de Australia, que incorporan nanotecnología. Y luego, pues tenemos referentes que pueden ser para nosotros como país pequeño que somos, pues pueden ser el caso de Holanda, puede ser el caso de Irlanda, puede ser el caso de Bélgica o de Suiza, que pues son países que además de tener en general una larga tradición científica, pues en el ámbito de las nanociencias y de la nanotecnología pues están bastante avanzados. Y me imagino que el hecho de tener expertos, investigadores aquí de países distintos, que están acostumbrados a trabajar probablemente, no sé si de maneras distintas, pero con distintos niveles de progreso en sus respectivos países, ayuda de alguna forma. Esa internacionalización del compartir conocimiento aquí en el centro de Nanogune, pues lógicamente hace que el enriquecimiento al final sea mucho mayor, ¿no? Sí, lo enriquecedor aquí es, por una parte, el hecho de que tenemos investigadores líderes que provienen de diferentes países y también que provienen de diferentes áreas de investigación que cuentan con diferente expertise, y el hecho de que se puedan juntar en un centro, puedan aprender unos de otros, puedan beneficiarse unos de otros y existan fronteras. Esto es un tema muy importante que también hemos tenido en cuenta a la hora de hacer la selección de nuestros líderes de grupo, el hecho de que siendo la nanotecnología interdisciplinar como es, deberíamos tener investigadores provenientes de diferentes áreas, pero a su vez debería haber fronteras, de las cuales suele salir lo más novedoso e inesperado. Entonces, efectivamente, eso es enriquecedor. Y a eso hay que añadir el hecho de que por la propia estructura que estamos dando a los grupos, que es una estructura dinámica, por la que esperamos que pasen muchos investigadores, algunos en formación y otros no en formación, pero quizá de paso, a nivel predoctoral, a nivel postdoctoral, de diferentes países del mundo, que entren, vayan y vengan unos nuevos, algunos de ellos de los que salgan quizá a la industria local, otros quizá a otros sitios. Eso esperamos que pueda ser especialmente enriquecedor. Esperemos algún día poder codearnos con los norteamericanos en materia nanotecnológica. Ello seguramente va a redundar en un mayor impulso de nuestro tejido empresarial. Se nos va acabando el tiempo. José María Pitarque, director general de Nanogune, Igor Campillo, responsable de Nanovasque, muchas gracias por haber compartido esta tertulia con nosotros. Arratsaldeon. Muchas gracias. Bueno, pues es todo lo que teníamos que ofrecerles en el día de hoy. Antes de finalizar, como siempre, vamos a recordar las dos vías de contacto con este programa. Una, en la página web de Eusko Ikaskuntza, www.eusko-ikaskuntza.org, y la otra a través del email de nuestro programa, euskoikaskuntza@herri-irratia.com. Es todo por hoy. Hasta la semana que viene. Agur.